Bienvenidos a 40 días en el lugar secreto. Estaremos en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde meditaremos en el libro de Éxodo. También tendremos momentos de adoración e intercesión. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Buenos días, hermanos, el Señor les siga bendiciendo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Éxodo y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-hahirot y frente a Baal-zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca.
Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Aquí podemos ver, hermanos, el éxodo de Egipto del pueblo de Israel. Es solo el primero de una serie de milagros que Dios realiza para traer a su pueblo a la tierra prometida de Canaán. Guiado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, Moisés dirige al pueblo hasta la orilla del Mar Rojo, y lo que aparenta ser un final de muerte se convierte en una grandiosa demostración del poder y amor de Dios al salvar a su pueblo y su nombre ser grandemente glorificado, como él mismo lo había dicho a Moisés. Podemos ver en este capítulo 14 de Éxodo cómo se nos narra la liberación de los israelitas en el Mar Rojo y la destrucción del faraón y el ejército egipcio. Esto nos enseña, hermanos, cuán importante es la dependencia nuestra en la dirección de Dios. Debemos ser dependientes de todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Debemos ser obedientes a su palabra, o sea que cuando no nos dejamos guiar por el Señor, si hacemos nuestros propios planes, es seguro que fracasaremos. Pero si somos obedientes y nos dejamos guiar por Dios, hay garantía del éxito y se cumplirá el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así como fue con los israelitas, quienes experimentaron la protección y la salvación de Dios en Egipto, y también cuando los persiguieron hasta el Mar Rojo. Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Nos protege de nuestros enemigos y nos da la libertad cuando lo obedecemos a través de la fe. Y así como dice en el versículo 13, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Esto nos hace ver que el enemigo que estaba en aparente victoria sobre los israelitas ya no tendrá poder sobre ellos.
qué hermoso es poder ver que tenemos a un Dios que siempre va a presentar batalla por nosotros. Nuestros enemigos van a ser derrotados por el poder de Dios, pero solamente, como nos dice su palabra, estemos quietos, confiemos en Él y obedezcámoslo. Así igual a nosotros, los que estamos en Cristo, esta palabra nos enseña que todos nuestros enemigos, llámese como se llame, enfermedad, angustia, vicios, opresión, ya no nos controlarán más, ni nada tienen que ver en nuestras vidas. Porque esta victoria el Señor nos la da para siempre. Y como podemos apreciar en el versículo 25, cómo Dios les quitó las ruedas a los carros, y a estos carros era lo que más temían los israelitas por ser armas poderosas. Allí podemos ver que no hay enemigo que Dios no pueda vencer. Aunque a veces nosotros creamos que las cosas que estamos viviendo y las cosas que se nos están presentando no tienen solución y no podremos hacer nada en contra de ellos, vemos cómo el poder de Dios puede desbaratar toda obra que nuestros enemigos levantan en contra nuestra. Allí podemos ver que no hay enemigo que Dios no pueda vencer. El Señor pelea por su pueblo. Abrió el mar para que los israelitas pudieran pasar y así libertarlos, y derrotó a los egipcios que los perseguían. En la cruz nuestro Señor Jesucristo no solo nos libertó, sino que derrotó a nuestro enemigo Satanás. Igual como todo egipcio fue completamente destruido, también Satanás fue totalmente derrotado en la cruz. Ninguna tiniebla tiene poder sobre nuestras vidas gracias a la cruz. Y como dice en el versículo 31 que los israelitas vieron el gran poder del Señor, así podemos nosotros entender que Él todavía hace y seguirá haciendo grandes maravillas para salvar a su pueblo. Y los israelitas en aquel día temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Igualmente en nuestras vidas nosotros hemos visto el gran poder de Dios, cómo se manifiesta a su pueblo, cómo Dios hace grandes obras portentosas, parecen increíbles, esa manera como Él abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Es el mismo Dios que hoy hace milagros en nuestra vida, es el mismo Dios que hoy pone en los desiertos de nuestra vida estanques. Es el mismo Dios que ante un mar de problemas abre camino para que su pueblo amado pueda pasar. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, saber que Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Por eso, en este día maravilloso, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos estás enseñando. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti confiados, Señor. En este estudio, Señor, podemos ver cómo tu poder grande y maravilloso, Señor, unido al gran amor que tú tienes a tu pueblo, Señor. Así, Señor, podemos ver cómo tú nos libertas, Señor. No importa qué tan grande sea nuestro enemigo, no importa qué tan poderoso sea todo aquello que viene en contra de nosotros, en contra de tu pueblo, tenemos a un Dios que hace grandes maravillas. Bendito Dios, por eso en este día te damos gracias, Señor. Gracias por la manifestación de tu poder en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Dios, y te pedimos que nos ayudes a no ser como el pueblo de Israel, que dudaba de tu poder, que se quejaba, que murmuraba y se levantaba contra tu siervo, sino que al contrario, Señor, podamos entender que tú eres el Dios grande y maravilloso, al quien
Debemos, Señor, estar siempre en obediencia, Señor, y oír a tus siervos, Señor, obedecer a tus siervos, caminar en obediencia,